¿Qué tal, mis amigos y hermanos? De quiera que usted se encuentre en este día, quiero darle la bienvenida y gracias por estar mirando este video que quiero compartir con ustedes el día de hoy. El día de hoy es Viernes Santo, estamos en la Semana Santa, celebramos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Es un día muy solemne, un día que debemos de recordar y poder reflexionar de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí, para darnos vida, para darnos salvación. Y en esto quiero compartir con ustedes algo ¿qué fue lo que pasó en la cruz? Mire, Jesús fue arrestado, tenía algunos días antes de ir a la cruz, Jesús fue arrestado, estuvo orando, a través de la noche estuvo orando con sus discípulos, se alejó de sus discípulos, estuvo orando y después es arrestado y es llevado al lugar donde es interrogado, es golpeado, recibe burlas de las personas, de las gentes, es enjuiciado y después es enviado a la cruz. Y puedo pensar acerca de ese sacrificio que Jesús hizo. Y encontramos nosotros que todas estas cosas que Jesús hizo, las hizo por nosotros, por amor, por usted y por mí. Así como nos dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Usted y yo podemos tener vida eterna el día de hoy gracias a la cruz de Cristo. Pero pensemos qué fue lo que pasó ese día, ese momento en la cruz, cuando Jesús estaba ahí clavado en esa cruz. Una de las muertes más vergonzosas, dolorosas. Sus brazos, sus manos fueron clavadas, sus piernas fueron clavadas, su frente fue coronada con una corona de espinas. Y en ese momento de dolor, de sufrimiento, todo eso estaba siendo una transferencia del pecado del mundo, de cada uno de nosotros, estaba siendo transferido en la persona de Jesús. Todo el pecado del mundo siendo transferido a Jesús. Y en ese momento de agonía, de dolor, puedo imaginarme, quiero que usted se imagine quizás conmigo, muchas veces pensamos, es tan horrendo, tan horrible todo eso que pasó, que nos causa muchas veces no queremos ni pensarlo, pero Jesús había sido golpeado, había pasado, como les digo, desvelos por haber estado orando. Dice la escritura que cuando Jesús estaba orando, era tan intensa la oración que en lugar de gotas de sudor, le salían gotas de sangre en ese momento, porque era tanto. Pensando Jesús, hablando con el Padre, le dice, Señor, dice, si es posible, haz que pase de mí esta copa. O diciendo, pues, bueno, si hay otra manera que se puede hacer, dice, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Hacer la voluntad de Dios. Y ya Jesús llevando esa cruz, siendo crucificado. Y al encontrarse ahí clavado en la cruz, miramos a Jesús crucificado. La escritura nos relata 7 frases o expresiones que hemos conocido nosotros como las 7 palabras. Y una de ellas, la primera que podemos observar, la encontramos nosotros en Mateo capítulo 27, verso 46, cuando Jesús comienza a clamar al Padre y le dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las escrituras nos hablan en diferentes lugares lo que Jesús siempre se había distinguido por ayudar a las personas, poder hacer milagros, sanidades, personas aún levantó a los muertos y les dio vida nuevamente. El único deseo de parte de Jesús era poder acercar el género humano al Padre a través de la salvación cuando creyeran en Él. Cuando tenían la oportunidad de poder darle la libertad, tenían la oportunidad de poder dejarlo ir, es entregado para morir. La peor muerte que le pueden dar a una persona. Solamente los criminales
tenían ese tipo de muerte. Nuestro Salvador sufrió la afrenta, el dolor, el desprecio. Jesús ha sufrido. Hasta ese punto había sufrido golpes, fue golpeado 39 veces a través de latigazos. Estos látigos en la final eran correas de piel con pedazos de conchas picudas, que en cada latigazo, al golpear sobre su espalda, y jalaban, y se enterraban en la piel, y el verdugo jalaba, haciendo surcos en su espalda, una y otra vez, 39 veces. Se le confeccionó una corona de espinas que se la pusieron sobre su cabeza, hiriendo su cabeza y su frente. El haber cargado la cruz, sin importar la distancia, después de haber sido golpeado, estaba sangrando. Sus heridas eran vivas. Mientras Jesús se encontraba clavado en esa cruz, muchas de las gentes que habían visto sus milagros, muchas de las personas que no simplemente habían sido testigos de las poderosas cosas que Jesús había hecho, fueron aún personas que recibieron milagros. Ahora están mirando en asombro. Otros gritan palabras de desprecio, maldición, el nombre de Jesús. Otros se burlaban. Y de repente, dice la Escritura que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde todo quedó en oscuridad. Como se había hecho en la antigua ley, un borreguito limpio y sin manchas era tomado. Los pecados del pueblo eran depositados sobre este borrego y era abandonado afuera del campamento. El sacerdote lo ponía de camino y le decía: corre, corre, borreguito. El cordero inmolado se encontraba en esa cruz, sufriendo el dolor de cada herida, sus manos traspasadas por los clavos, sus pies traspasados. Si usted se ha sentido solo en alguna ocasión de su vida, podrá más o menos entender, y no con todo el entender, lo que el Hijo de Dios experimentaba en el momento. El Padre Celestial se había separado del Hijo, lo había abandonado. ¿Dónde estaba el Padre Celestial cuando más lo necesitaba? Había abandonado al Hijo, como el cordero que había sido llevado por el sacerdote por la expiación por los pecados del pueblo. El sacerdote le dio la espalda al cordero. Como nunca antes se escuchó un clamor desde los cielos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era demasiado para el Padre el poder ver al Hijo sufriendo, pero era la única manera que podríamos tener redención y perdón. Una humanidad que había sido separada por el pecado. Dios Padre no pudo más. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El Hijo de Dios está cargando con el pecado del mundo, en ese clamor diciendo: ¿por qué me has abandonado? Mientras el Padre, quizás con lágrimas en los ojos, decía: corre, borreguito, corre. Al estar ahí Jesús sufriendo y pensando ese abandono, comienza a clamarle al Señor y le dice, mientras sus burladores están ahí, Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal vez usted y yo no podamos comprender lo que está pasando precisamente en ese momento. Si usted hubiera estado en ese lugar en que nuestro Salvador estuvo, muchas otras palabras hubieran salido de nuestra boca en lugar de pedir perdón por aquellos que se encontraban en ese preciso momento. Toda la gente se burlaba de Jesús. Había aquellos que estaban al pie de la cruz. Estos tenían las ropas de Jesús y hacían un juego para ver quién sería el agraciado que se quedaría con las ropas. Estaban los otros que se burlaban. Para otros era un espectáculo. Ese era Jesús el que hizo milagros, el que sanó enfermos, el que le dio la vida a los muertos, el que alimentó a miles de personas. Ahora estaba ahí, pero con morbo, quizás
el Hijo de Dios haría algo espectacular, como ya los tenía acostumbrados. Había los que gritaban, salvó a otros. ¿Por qué no se salva a sí mismo? Si es el Mesías que se dice ser, todos estaban esperando que hiciera algo, pero sus deseos no se cumplieron. Los mismos soldados, en modo de burla, remojaron una esponja de vinagre y se la pusieron en su boca a ver si la tomaba. Pero Jesús, lleno de misericordia y de amor, compadeciéndose de sus burladores, está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién pudiera haber dicho tal cosa? Solamente el Hijo de Dios, suplicando perdón por sus agresores, por sus burladores, por aquellos que lo han golpeado. Solamente Jesús. Era parte del plan de Dios para dar salvación. Quizás pudiera decir: yo no estuve ahí. Pero cada vez que le damos la espalda, que nos burlamos, que nos reímos, o que tomamos ese sacrificio como cualquier cosa, Jesús sigue diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento Jesús está sufriendo, está teniendo una agonía. Puede imaginarse usted esa agonía, la que siente Jesús al estar ahí clavado en la cruz, luchando por poder llevarse una bocanada de aire a sus pulmones. Y en ese momento, entre burlas y todas las cosas, hay dos hombres a sus lados. Dos hombres, dos ladrones, nos dice la Escritura. Uno de ellos comienza a gritarle, comienza a burlarse, aún estando en la condición que se encontraba, comienza a burlarse y a modo de, quizás de burla, le dice al Señor Jesús en Juan el capítulo 23, verso 39, dice: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros, ya que estás ahí. Tal vez no lo dijo porque podía hacerlo, simplemente lo dijo porque se estaba burlando. Pero otra persona que se encontraba, otro ladrón que se encontraba crucificado al otro lado de Jesús, le dice a su compañero que estaba al lado opuesto de Jesús, le dice: nosotros estamos aquí porque merecemos lo que hemos hecho. Estamos aquí porque estamos pagando por lo que hicimos. Pero este hombre es un hombre inocente. Fíjese lo que sucede en ese momento. Un momento de redención, de revelación divina, viene hacia ese hombre que reconoce: él no ha hecho nada malo. Y este ladrón, este hombre, le dice a Jesús, reconociendo que se trataba de Jesús, el Mesías Salvador, el Redentor del mundo, le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y esa expresión de Jesús que nos da a usted y a mí, nos da entrada. Jesús le dice en Lucas el capítulo 23, verso 43, le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se puede imaginar usted? Jesús está dando en ese momento de dolor, de perdón, le está diciendo, está haciendo una declaración de fe más poderosa que no pudo haberse dado. Jesús, el Hijo de Dios, le decía: este mismo día vas a estar conmigo en el paraíso. Aún en la cruz, a punto de morir, estaba declarando vida. Hoy Jesús está declarando vida sobre nuestras vidas, sobre nuestras naciones, sobre nuestros familiares. Jesús está declarando vida. Eso es. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, estaba haciendo una declaración de vida. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando usted y yo nos damos cuenta que Jesús es el Salvador del mundo, cuando Él es nuestro abogado, cuando es el que está intercediendo por usted y por mí, en 1 de Juan el capítulo 2, verso 1 dice:
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En ese mismo momento, el abogado defensor le dio la declaración, el veredicto del Padre, lo que lo declaraba sin culpa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosas palabras que pronunció Jesús en ese momento de dolor, de agonía. Aún en ese momento está dando salvación. Y el día de hoy Jesús está dando salvación, redención para usted y para mí. Aún Jesús está luchando con todos esos golpes, con ese todo dolor, el sufrimiento, la falta de oxígeno en su cuerpo. Sus ojos cerrados, pasan más tiempo cerrados que abiertos. Y en ese momento, en Lucas el capítulo 23, verso 46, Jesús alza sus ojos y le dice al Señor, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El dolor, el sufrimiento, el cansancio, la agonía, todas esas cosas conjuntas, Jesús le está diciendo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde ahora el Padre está encargado. La separación que había pasado entre el Padre se vuelve y extiende su mano. Quizás para el viajero sería el regreso a casa. Para el músico sería la pieza final. Para el soldado, el final de la guerra. Las emociones son variadas: tristeza, dolor, agonía, contentamiento, alegría de poder volver a casa. Mientras tanto, Satanás, el diablo, a través de su plan parece que todo está funcionando a la perfección. Jesús está siendo crucificado, está a punto de morir. El diablo logró su objetivo, ha vencido a Dios a través de la cruz. El Hijo de Dios estaba muriendo. Lo había vencido según él. Pero en ese mismo momento el Verbo hecho carne se estaba uniendo una vez más al Padre. El que dijo que sean uno, como tú y yo somos uno. Una vez más se reunían, se unían. Jesús diciendo, he hecho lo que tenía que hacer. Ahora recibe mi espíritu. Está en tus manos. Y el Padre amoroso extiende su mano y lo toma una vez más y lo abraza y le dice, bienvenido a casa. Te estaba esperando. Jesús diciendo, he hecho lo que tenía que hacer. Antes de los minutos, momentos de que Jesús terminara todo, ahí mira a su madre María, mira a su discípulo Juan, que Jesús amaba tanto. En Juan el capítulo 19, verso 26 y 27, Jesús le habla a la mujer y le dice, mujer, he ahí tienes a tu hijo. Y hablándole a Juan le dice, ahí tienes a tu madre. La Biblia está llena de historias que nos hablan de una manera en la cual desafían nuestra fe y que a su vez chocan con la naturaleza humana. Más bienaventurado es dar que recibir. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, esta la va a salvar. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Pero ninguna de estas es más fuerte, todas estas declaraciones no son más fuertes que las que se encuentran en Mateo capítulo 19, verso 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Entiendo la parte de poder dejar
la tierra, su casa. Muchos de nosotros lo hemos hecho y no es fácil. Pero tampoco es tan fácil, pero la parte difícil es dejar a los padres, a los hermanos, darle un hijo de despedida, darle un hijo la despedida a los hijos, dejar a la familia, dejar a aquellos que amas. Miramos a María, la madre de Jesús. Ahora ella está un poco más vieja, tal vez con algunas arrugas en su rostro, tal vez algunas canas, callos en sus manos. Había criado a sus hijos, ahora lo mira con resignación. Su primer hijo crucificado. ¿Qué pensamientos le vendrían a la memoria? ¿Qué le parece la anunciación? Al estar huyendo a Egipto, quizás el nacimiento de su primer bebé. ¿Qué tal ahí en la casa jugando con sus amiguitos? ¿O qué tal cuando lo pierde por algunos días en Jerusalén? Quizás las lecciones de carpintería que le dio su padre, las risas durante la cena. Luego una mañana se levanta porque escucha que Juan está predicando en el desierto. Ese es el día de su partida. Desde ahora en adelante solamente lo verá unas cuantas veces. Se acerca a su madre y le da un abrazo y un beso y le dice adiós. Los dos sabían que ya no sería lo mismo. Puedo ver a María detenerlo entre sus brazos una vez más. Ella comprendió que desde ese día en adelante tendría que amarlo a la distancia. Aunque no era la primera mamá que dejaba ir a su hijo por causa del reino. José fue llamado para ser huérfano en Egipto. Jonás fue llamado para ser un extranjero en Nínive. Ana envió a su primer hijo para servir en el templo. Daniel fue enviado desde Jerusalén hasta Babilonia. Nehemías fue enviado desde Susa a Jerusalén. Abraham fue enviado para sacrificar a su hijo. Pablo tuvo que decir adiós a su herencia. Muchas lágrimas y tantos adioses. Póngase a pensar por un momento. ¿Por qué Dios pondría a la gente a través de tal agonía? ¿Qué clase de Dios le daría a usted una familia y luego le pediría que la dejara? ¿Qué clase de Dios haría esto? ¿Qué clase de Dios le daría amigos y luego le pediría que les dijera adiós? Un Dios que sabe que el amor más profundo se edifica no en la pasión ni en el romance, sino en la misión común y en el sacrificio. Un Dios que sabe que somos únicamente peregrinos y que la eternidad está tan cerca que cualquier adiós simplemente es un hasta luego. Un Dios que lo hizo él mismo. Mujer, he ahí tu hijo. Juan puso su brazo alrededor de María, un poco más apretado. Jesús le estaba diciendo o le estaba pidiendo ser el hijo de una madre necesitada y que él muchas veces, de muchas maneras, él nunca fue. Jesús mira a María. El dolor de su rostro venía mucho más allá de los clavos y las espinas. Venía de ese abrazo que le decía, hasta luego. Mis hermanos, Jesús está en un momento de dolor y agonía. Cansado. Difícil de respirar. Y otra de las frases que Jesús nos dice y habla en Juan el capítulo 19, verso 28. Jesús dice, tengo sed. Estoy cansado. Jesús dijo también en una ocasión. Jesús se quedó a reposar por unos momentos mientras sus discípulos salían y fueron a buscar algo de comer al poblado más próximo. Pero Jesús estaba muy cansado. Sus pies quizás estaban hinchados de tanto haber caminado. El calor era tan intenso que
casi golpeaba el calor. Cansado, estaba dispuesto a tomar una pequeña siesta, mientras llegaban sus discípulos con algo de comer. Pero de pronto mira una mujer que viene a sacar agua. ¿Qué andaría haciendo una mujer a esas horas del día? Jesús, en lugar de dormirse, habla con esta mujer. ¿Sería el rostro de la mujer que le llamó la atención a Jesús? Otras palabras que encontramos que muestran lo humano, el lado humano de Jesús, es cuando Jesús dijo, tengo sueño. Había sido un día agotador. Había estado predicando todo el día. Jesús se encontraba cansadísimo por el día del ministerio. Había hecho milagros, había estado con la gente, había sanado a muchos. Ahora se disponía a ir a otro lugar y se suben a una barca, mientras los discípulos se juntan para platicar acerca del día del ministerio. Jesús estaba tremendamente cansado, que le decía, me voy a dormir. Busca un lugar seco en la barca donde acostarse. Uno de sus discípulos le trae una almohada y cae rendido. Esa misma noche está nublada y una tormenta amenaza mientras los vientos comienzan a arreciar. Las embarcaciones comienzan a moverse de una manera peligrosa. La lluvia, los relámpagos y truenos no se hacen esperar. Jesús completamente dormido mientras los discípulos comienzan a gritar despavoridos por la tormenta que está sobre ellos. Juan escribió en el primer capítulo del versículo 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese Verbo se hizo carne. El Salvador hecho carne. El Mesías Salvador ahora está habitando entre nosotros. Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo describen como el ser humano. Aquel al que hemos orado, usted y yo. En medio de conocer nuestros sentimientos, Jesús conoce y sabe lo que padecemos, sabe nuestro despertador en la mañana, sabe de los sufrimientos, sabe de los dolores, sabe lo que estamos pasando en estos momentos. Jesús dice, tengo sed. Estas otras 6 declaraciones que Jesús dice, perdonar a los pecadores, prometer el paraíso, amar a su madre, el clamor al Padre, pero tengo sed. Cuando ya teníamos, a veces pensamos que ya tenemos, nosotros sabemos cómo está la cosa con Dios, ya sabemos las cosas. La cruz ya se estaba cumpliendo. Cuando ya habíamos comprado nuestra cruz de oro, con nuestra cadena de oro, para ponernos alrededor del cuello, nos recuerda que el Verbo se hizo carne. Quiere que recordemos que era humano. Quiere que sepamos que también conoció la fatiga, el cansancio. Quiere que sepamos que el chaleco que utilizamos, no como el de Él, no es prueba de balas. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, la palabra de vida. Es la estrella de la mañana. Pero hay horas cuando somos restaurados, recordándonos que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Nuestro maestro sabía que esto significaba ser un carpintero crucificado, que dice, tengo sed. Y en el último momento Jesús da una palabra. En ese momento oscuro, en Juan el capítulo 19, verso 28, Jesús dice, consumado es. Jesús en sus últimos segundos de vida sobre la cruz, su mente comienza a recorrer a través de la creación y llega hasta el principio, hasta el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó. No es que los hizo, los creó. De la nada creó la tierra, los cielos, las estrellas, las vegetaciones, los animales, todas las cosas que vemos y conocemos. Y después
a usted y a mí, al hombre. Fue tan hermosa la creación que se toma todo un día para ver y estar con su creación. El Creador mira que su máxima creación, el hombre, se ha dejado engañar por el diablo. Se ha comido el anzuelo del pecado. Ahora la relación que tenían en el paraíso se ha roto por el pecado del hombre. Así que Dios tiene un plan: enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Motivado por el amor a su máxima creación, toma forma de hombre para convencerlo y mostrarle que su amor, que por amor vino y habitó entre nosotros. Con sus manos encallecidas, todas las heridas son sanadas. Con sus palabras, las vidas son restauradas. Así como dijera el escritor de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero así como se mostraba su acto de amor, no lo fue en su fin. Como un pintor maestro, Dios reservó su obra maestra para el fin. Todos sus actos de amor lo conducían a esto. Todo queda en silencio. En ese momento hay un gran silencio. Hay una oscuridad completa. Hay una pausa en el universo para poder observar el final. Como todo pintor está por develar su obra detrás de la sábana, aún después del fracaso. Todo lo que tenía que hacer se había hecho. No hay nada más que hacer. Jesús mirando hacia los cielos, mirando al Padre, en su reencuentro, se acabó. Lo que se tenía que hacer se hizo. Consumado es. Y en ese momento Jesús entrega su espíritu. La Biblia nos dice que hay un gran temblor en ese momento. Lo que nos separaba de Dios, el pecado del hombre, Jesús lo ha transferido, lo ha llevado. Ahora dice la Escritura que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. En ese momento la división que había del lugar santo, del lugar santísimo, es roto, esa cortina es rota, de arriba hacia abajo. Ahora usted y yo tenemos entrada al trono de la gracia. Mis hermanos, Jesús murió por usted y por mí. Y es por eso que el día de hoy estamos aquí recordando, y yo quiero que usted recuerde el día de hoy lo que Jesús hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y poder reflexionar que ha sido por amor, porque nos ha amado tanto. La Biblia nos dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En ese momento solemne, mis hermanos, podemos darle gracias a Dios y decirle gracias, Señor. Antes de terminar, quiero que terminemos orando y dándole gracias a Dios por enviar a su Hijo Jesús. Mis amigos, la Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tenía que haber un cordero que hubiera sido limpio y sin mancha. Jesús, mis hermanos, se presentó como el cordero santo, limpio y sin mancha, para poder llevar nuestros pecados por expiación. Él se presentó al sacrificio por usted y por mí. Padre, en este día yo te doy gracias. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Señor, sabemos que la muerte, Señor, de Jesús en la cruz del Calvario no ha sido en vano, Señor. Señor, gracias por llevar nuestros pecados. Gracias por perdonarnos. Gracias por llevar nuestras enfermedades. Gracias por llevar nuestros dolores. Señor, y ahora, Señor, tenemos redención, tenemos perdón y tenemos, Señor, salvación. Gracias. Yo te doy gracias, Señor,
en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amigos. Yo quiero que usted pueda tomar ese tiempo y poder reflexionar el día de hoy acerca de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo porque va a ser algo glorioso. El Señor, mis hermanos, no se quedó en una cruz clavado, no se quedó en una tumba sepultado. Él ha resucitado. Nos vemos. Que la gracia y el favor de Dios sea con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.